El misterio finalmente fue resuelto. Después de días de especulación, sabemos dónde está Julio César Chávez Jr. La información que todos esperaban acaba de ser confirmada. Pero eso no es todo. Hoy vas a descubrir detalles impactantes sobre una sentencia que dejó a todo el país hablando. 135 años de prisión para uno de los criminales más peligrosos de México. Los crímenes. No vas a creer lo que este hombre hizo. Y hay más. El Tribunal Electoral tomó una decisión que va a cambiar todo. La petición del PEAN fue rechazada de forma definitiva. ¿Qué significa esto para el futuro del país? Pero la noticia más sorprendente es esta. Ricardo Salinas Pliego está en problemas. TV Azteca enfrenta su peor crisis y él ya no sabe qué hacer. La situación está tan grave que puede cambiar completamente el panorama de los medios mexicanos. Toda esta información explosiva está aquí en este video. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna novedad. Vamos a empezar. El sol ardía en Hidalgo, Texas, cuando la noticia estalló. Julio César Chávez Jr. no estaba fugitivo, estaba en un centro de detención. Hijo de una leyenda del boxeo mexicano, enfrentaba un golpe duro, la amenaza de deportación a México. Las acusaciones de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa resonaban en los titulares y el pueblo se preguntaba cómo un ídolo llegó a este punto. Todo comenzó tras su derrota ante Jack Paul en una pelea que marcó el declive de su carrera. Chávez Jr. entró a Estados Unidos con visa de turista en agosto de 2023, que venció en febrero de 2024. Intentó obtener una green card por su matrimonio con Frida Muñoz, pero fue negada. Las autoridades lo acusaron de mentir en documentos y de tener vínculos con el crimen organizado. En México, un mandado de prisión lo aguardaba por tráfico de armas. La situación era grave. El abogado Michael Goldstein intentó calmar los ánimos. Las acusaciones son absurdas, afirmó mientras la prensa reportaba confusión sobre el paradero del boxeador. Primero Goldstein dijo desconocer dónde estaba su cliente, luego confirmó que estaba en Hidalgo aguardando una audiencia el 21 de agosto en Los Ángeles. La deportación parecía inminente, pero el proceso aún guardaba incertidumbre. Mientras tanto, en México otro drama se desarrollaba. El Tribunal Electoral rechazó por 4-1 la queja de la oposición PRIAN que buscaba anular la elección judicial alegando uso de acordeones. La Corte validó más de 13 millones de votos y la oposición quedó en ridículo. Según un presentador de televisión, el pueblo seguía entre risas y críticas el fracaso del PRIAN. Al mismo tiempo, la TV Azteca enfrentaba su propia tormenta. Ricardo Salinas Pliego vio al tribunal ordenar el pago de 3.527 millones de pesos en deudas fiscales. Con un total de 74.000 millones de pesos en deudas, la empresa temblaba. En Estados Unidos los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum criticaba a Salinas llamándolo misógino. Él respondió en redes defendiendo su postura y atacando al gobierno, pero el futuro de la TV Azteca parecía sombrío. En Chicago, otra pieza del rompecabezas criminal se movía. Ovidio Guzmán, heredero del cártel de Sinaloa, cerraba un acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos sobre laboratorios de fentanilo, rutas de tráfico y operadores financieros. Su audiencia reprogramada para el viernes podía cambiar el juego. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en un lugar secreto. México hervía. Chávez Jr. en el centro de detención, la oposición derrotada, la TV Azteca al borde del colapso y el crimen organizado bajo presión. ¿Qué vendría después? El calor en Hidalgo, Texas, no daba tregua, pero dentro del centro de detención Julio César Chávez Jr. sentía un frío diferente. La audiencia del 21 de agosto se acercaba y los rumores sobre su destino crecían. ¿Sería deportado a México para enfrentar cargos por tráfico de armas o Estados Unidos lo retendría investigando supuestos lazos con el cártel de Sinaloa? La incertidumbre pesaba y el nombre Chávez, antes sinónimo de gloria, ahora aparecía manchado. En México, el escenario político hervía. La derrota del PRIAN en el Tribunal Electoral aún resonaba. La oposición humillada intentaba reorganizarse, pero el pueblo ya no creía en sus promesas. Andrea Chávez, diputada de Morena, subió al estrado con un discurso que incendió las redes. Llamó a la oposición megatunda y recordó escándalos del pasado como los crímenes de Genaro García Luna, secretario de Seguridad condenado por narcotráfico.
Ellos hablan de moral, pero dejaron el país en manos del crimen, exclamó. El público aplaudió mientras el PRIAN se hundía. La TV Azteca enfrentaba su propia tormenta. Ricardo Salinas Pliego, acorralado, vio al tribunal ordenar el pago de 3.527 millones de pesos en deudas fiscales. Con 74.000 millones de pesos en deudas, la empresa tambaleaba. En Estados Unidos, los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum criticaba a Salinas llamándolo misógino. Él respondió en redes defendiendo su postura, pero sus palabras parecían débiles ante la crisis. La justicia mostraba su fuerza. Baltasar Sauceda Estrada, líder de los Zetas, recibió una sentencia de 135 años de prisión por el atentado al Casino Royal en 2011, que mató a 52 personas en Monterrey. La condena por delitos como homicidio y delincuencia organizada trajo alivio a las familias, pero recordaba las cicatrices del crimen organizado. Una multa de más de $1 millón se impuso, pero el dinero no borraría el dolor. En Chicago, Ovidio Guzmán se preparaba para su audiencia reprogramada. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes criminales, pero ponía su vida en riesgo. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en un lugar secreto y el clan Guzmán parecía desmoronarse. Las operaciones policiales continuaban. Don Checo, líder de una célula de robo de combustible, fue detenido junto a 15 cómplices. En Álvaro Obregón, el Barbas cayó con armas y drogas. Hasta el exgobernador Ernesto Rufo estaba bajo investigación por vínculos con ladrones de combustible. El país parecía en ebullición, con la justicia apretando el cerco y la política en llamas. ¿Qué más vendría a la superficie? La tensión en Hidalgo, Texas, era palpable, pero dentro del centro de detención, Julio César Chávez Jr. sentía un frío diferente. La audiencia del 21 de agosto se acercaba y los rumores sobre su destino crecían. Las acusaciones de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa pesaban, y la prensa mexicana no perdonaba. Michael Goldstein, su abogado, intentaba calmar los ánimos. Julio es inocente y lo probaremos, afirmó. Pero el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones. En México, el caso Pegueses agitaba el escenario político. La fiscalía confirmó que el software fue comprado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para espiar a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Ricardo Anaya, del PAN, sorprendió al apoyar la investigación diciendo que se haga justicia. El PRI acusó al gobierno de usar el caso como una cortina de humo para desviar la atención. Las sospechas de enriquecimiento ilícito en la compra del software crecían y el nombre de Peña Nieto volvía a ser sinónimo de escándalo. La TV Azteca enfrentaba un huracán financiero. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74.000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3.527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos, los acreedores presionaban. La presidenta Claudia Sheinbaum criticaba abiertamente a Salinas, llamándolo misógino. Él contraatacaba desde redes sociales, acusando al gobierno de persecución política, pero sus palabras sonaban cada vez más débiles. El futuro de la emisora era sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán, programada para el viernes, prometía ser un punto de inflexión. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero también lo ponía en peligro mortal. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en un lugar secreto, y el clan Guzmán parecía desmoronarse. Las operaciones policiales no se detenían. El robo de oro y plata del grupo Baxis, en un asalto estilo Veloces y Furiosos, rumbo al puerto de Manzanillo, seguía bajo intensa investigación. Mientras tanto, Don Checo, líder de una célula de robo de combustible, fue capturado junto a 15 cómplices. En Álvaro Obregón, el Barbas cayó con armas y drogas. Incluso el exgobernador Ernesto Rufo estaba bajo investigación por posibles vínculos con ladrones de combustible. En la política, Morena se organizaba para el futuro. El Consejo Nacional, marcado para el 20 de julio, revisaría perfiles de candidatos para las próximas elecciones. Andrea Chávez, en otro discurso incendiario, atacó al PRIAN recordando los escándalos de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Hoy tenemos 25% menos feminicidios y una estrategia que funciona, afirmó, comparando el éxito del gobierno actual con el caos del pasado.
El caso de Lady Racista agitaba las redes. Nuevos videos mostraban más comportamientos inadecuados y sus justificativas de estar pasando por un momento difícil no convencían. Fue multada por problemas con animales en su condominio y su credibilidad se desplomaba. México observaba entre indignación y risas mientras la justicia, la política y los escándalos se entrelazaban. ¿Qué más sería revelado? La espera en Hidalgo, Texas, era agobiante para Julio César Chávez Jr. La audiencia del 21 de agosto se acercaba y los rumores sobre su destino crecían. Acusado de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa, el boxeador veía su nombre arrastrado por la prensa. Michael Goldstein, su abogado, intentaba mantener la calma. Julio es un objetivo fácil por ser famoso, afirmó. Pero el pueblo mexicano se dividía entre apoyo y decepción, mientras la deportación parecía inminente. En México, el caso Pegueses continuaba agitando el escenario político. La fiscalía reveló más pruebas de que el software fue usado para espiar a periodistas y opositores durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El PRI acusaba al gobierno de usar el caso para desviar atención, pero el pueblo no parecía convencido. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que se haga justicia, aunque muchos sospechaban de sus intenciones. La sombra de la corrupción crecía y el pueblo exigía respuestas. La TV Azteca enfrentaba un huracán financiero. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum criticaba a Salinas llamándolo misógino. Él respondía en redes acosando al gobierno de persecución, pero sus palabras parecían débiles. El futuro de la emisora era sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán programada para el viernes prometía ser un punto de inflexión. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero ponía su vida en riesgo. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en un lugar secreto y el clan Guzmán parecía desmoronarse. Las operaciones policiales continuaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis, en un asalto estilo Veloces y Furiosos con destino al puerto de Manzanillo, seguía bajo investigación. Mientras tanto, Don Checo, líder de una célula de robo de combustible, fue detenido junto a 15 cómplices. En Álvaro Obregón, el Barbas cayó con armas y drogas. Hasta el exgobernador Ernesto Rufo estaba bajo investigación por vínculos con ladrones de combustible. El reloj parecía acelerar en Hidalgo, Texas, donde Julio César Chávez Jr. aguardaba su audiencia del 21 de agosto. Preso por posesión de armas y bajo sospecha de lazos con el cártel de Sinaloa, el boxeador enfrentaba un futuro incierto. Michael Goldstein, su abogado, mantenía la defensa. Julio es inocente y lo probaremos, afirmó. Pero las manchetes continuaban implacables y el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones. En México, el caso Pegueses continuaba exponiendo secretos. La fiscalía presentó audios que ligaban al gobierno de Enrique Peña Nieto con el uso del software para espiar a opositores. El PRI acusaba al gobierno de fabricar pruebas, pero el pueblo exigía justicia. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que la verdad debe prevalecer, aunque muchos veían su postura como una jugada electoral. El escándalo mantenía al país en suspense. La TV Azteca enfrentaba un colapso inminente. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum declaraba, la justicia fiscal es innegociable. Salinas, en redes, acusaba al gobierno de persecución, pero sus palabras no convencían. El futuro de la emisora parecía sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán del viernes mantenía al país en alerta. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero lo ponía en peligro. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en secreto, y el clan Guzmán enfrentaba su ocaso. Las operaciones policiales avanzaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis, en un asalto estilo Hollywood con destino a Manzanillo, seguía sin solución. Mientras tanto, Don Checo y el Barbas estaban presos, y Ernesto Rufo, exgobernador, enfrentaba investigaciones por vínculos con ladrones de combustible.
La justicia apretaba el cerco, pero el crimen aún resistía. En Hidalgo, Texas, el tiempo parecía detenido para Julio César Chávez Jr. La audiencia del 21 de agosto se acercaba como una nube oscura trayendo incertidumbre. Acusado de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa, el boxeador veía su nombre arrastrado por la prensa. Michael Goldstein, su abogado, insistía, Julio es un objetivo fácil por ser famoso, afirmó. Pero el pueblo se dividía entre apoyo y decepción, mientras la deportación parecía inminente. En México, el caso Pegueses continuaba agitando el escenario político. La Fiscalía reveló mensajes que ligaban al gobierno de Enrique Peña Nieto con la compra del software de espionaje. El PRI acusaba al gobierno de manipular la narrativa, pero el pueblo no parecía convencido. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que se haga justicia, pero muchos sospechaban de sus intenciones. La sombra de la corrupción crecía y el pueblo exigía respuestas. La TV Azteca enfrentaba un huracán financiero. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos, los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum criticaba a Salinas llamándolo misógino. Él respondió en redes acusando al gobierno de persecución, pero sus palabras parecían débiles. El futuro de la emisora era sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán del viernes prometía ser un hito. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero ponía su vida en riesgo. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en un lugar secreto y el clan Guzmán parecía desmoronarse. Las operaciones policiales continuaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis, en un asalto estilo Veloces y Furiosos con destino al puerto de Manzanillo, seguía bajo investigación. Mientras tanto, Don Checo, líder de una célula de robo de combustible, fue detenido junto a 15 cómplices. En Álvaro Obregón, el Barbas cayó con armas y drogas. Hasta el exgobernador Ernesto Rufo estaba bajo investigación por vínculos con ladrones de combustible. El reloj parecía acelerar en Hidalgo, Texas, donde Julio César Chávez Jr. aguardaba su audiencia del 21 de agosto. Preso por posesión de armas y bajo sospecha de lazos con el cártel de Sinaloa, el boxeador enfrentaba un futuro incierto. Michael Goldstein, su abogado, mantenía la defensa. Julio es inocente y lo probaremos, afirmó. Pero las manchetes continuaban implacables y el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones. En México, el caso Pegueses continuaba exponiendo secretos. La Fiscalía presentó audios que ligaban al gobierno de Enrique Peña Nieto con el uso del software para espiar a opositores. El PRI acusaba al gobierno de fabricar pruebas, pero el pueblo exigía justicia. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que la verdad debe prevalecer, pero muchos veían su postura como una jugada electoral. El escándalo mantenía al país en suspense. La TV Azteca enfrentaba un colapso inminente. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos, los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum declaraba, la justicia fiscal es innegociable. Salinas, en redes sociales, acusaba al gobierno de persecución, pero sus palabras no convencían. El futuro de la emisora era sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán del viernes mantenía al país en alerta. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero lo ponía en peligro. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en secreto y el clan Guzmán enfrentaba su ocaso. Las operaciones policiales avanzaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis en un asalto estilo Hollywood con destino a Manzanillo seguía sin solución. Mientras tanto, Don Checo y el Barbas estaban presos, y Ernesto Rufo, exgobernador, enfrentaba investigaciones por vínculos con ladrones de combustible. La justicia apretaba el cerco, pero el crimen aún resistía. En Hidalgo, Texas, el tiempo parecía detenido para Julio César Chávez Jr. La audiencia del 21 de agosto se acercaba y las acusaciones de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa pesaban. Michael Goldstein, su abogado, insistía, Julio es víctima de un linchamiento mediático, afirmó. Pero las manchetes no perdonaban y el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones.
En México, el caso Pegueses continuaba exponiendo secretos. La Fiscalía reveló correos que ligaban directamente al gobierno de Enrique Peña Nieto con la compra del software de espionaje. El PRI acusaba al gobierno de usar el caso para desviar atención, pero el pueblo no parecía convencido. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que se haga justicia, pero muchos sospechaban de sus intenciones. La sombra de la corrupción crecía y el pueblo exigía respuestas. La TV Azteca enfrentaba un huracán financiero. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos, los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum criticaba a Salinas llamándolo misógino. Él respondió en redes acusando al gobierno de persecución, pero sus palabras parecían débiles. El futuro de la emisora era sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán, programada para el viernes, prometía ser un hito. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero ponía su vida en riesgo. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en un lugar secreto y el clan Guzmán parecía desmoronarse. Las operaciones policiales continuaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis en un asalto estilo Veloces y Furiosos con destino al puerto de Manzanillo seguía bajo investigación. Mientras tanto, Don Checo, líder de una célula de robo de combustible, fue detenido junto a 15 cómplices. En Álvaro Obregón, el Barbas cayó con armas y drogas. Hasta el exgobernador Ernesto Rufo estaba bajo investigación por vínculos con ladrones de combustible. En la política, el partido Morena se organizaba para el Consejo Nacional del 20 de julio, revisando perfiles de candidatos para las próximas elecciones. Andrea Chávez, en otro discurso incendiario, atacó al PRIAN recordando los escándalos de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Hoy tenemos 25% menos feminicidios y una estrategia que funciona, afirmó, comparando el éxito del gobierno actual con el caos del pasado. El caso de Lady Racista agitaba las redes. Nuevos videos mostraban más comportamientos inadecuados y sus justificativas de estar pasando por un momento difícil no convencían. Fue multada por problemas con animales en su condominio y su credibilidad se desplomaba. México observaba entre indignación y risas mientras la justicia, la política y los escándalos se entrelazaban. ¿Qué más sería revelado? El calor en Hidalgo, Texas, era sofocante, pero dentro del centro de detención, Julio César Chávez Jr. sentía un frío diferente. La audiencia del 21 de agosto se acercaba y las acusaciones de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa pesaban. Michael Goldstein, su abogado, insistía, Julio es inocente y lo probaremos, afirmó. Pero las manchetes continuaban implacables y el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones. En México, el caso Pegues continuaba exponiendo secretos. La Fiscalía reveló mensajes que ligaban al gobierno de Enrique Peña Nieto con la compra del software de espionaje. El PRI acusaba al gobierno de usar el caso para desviar atención, pero el pueblo no parecía convencido. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que se haga justicia, pero muchos sospechaban de sus intenciones. La sombra de la corrupción crecía y el pueblo exigía respuestas. La TV Azteca enfrentaba un huracán financiero. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum criticaba a Salinas llamándolo misógino. Él respondió en redes acusando al gobierno de persecución, pero sus palabras parecían débiles. El futuro de la emisora era sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán del viernes prometía ser un hito. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero ponía su vida en riesgo. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en un lugar secreto y el clan Guzmán parecía desmoronarse. Las operaciones policiales continuaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis, en un asalto estilo Veloces y Furiosos con destino al puerto de Manzanillo, seguía bajo investigación. Mientras tanto, Don Checo, líder de una célula de robo de combustible, fue detenido junto a 15 cómplices. En Álvaro Obregón, el Barbas cayó con armas y drogas. Hasta el exgobernador Ernesto Rufo estaba bajo investigación por vínculos con ladrones de combustible.
El reloj parecía acelerar en Hidalgo, Texas, donde Julio César Chávez Jr. aguardaba su audiencia del 21 de agosto. Preso por posesión de armas y bajo sospecha de lazos con el cártel de Sinaloa, el boxeador enfrentaba un futuro incierto. Michael Goldstein, su abogado, mantenía la defensa. Julio es inocente y lo probaremos, afirmó. Pero las manchetes continuaban implacables y el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones. En México, el caso Pegueses continuaba exponiendo secretos. La Fiscalía presentó audios que ligaban al gobierno de Enrique Peña Nieto con el uso del software para espiar a opositores. El PRI acusaba al gobierno de fabricar pruebas, pero el pueblo exigía justicia. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que la verdad debe prevalecer, pero muchos veían su postura como una jugada electoral. El escándalo mantenía al país en suspense. La TV Azteca enfrentaba un colapso inminente. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum declaraba, la justicia fiscal es innegociable. Salinas, en redes, acusaba al gobierno de persecución, pero sus palabras no convencían. El futuro de la emisora parecía sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán del viernes mantenía al país en alerta. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero lo ponía en peligro. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en secreto y el clan Guzmán enfrentaba su ocaso. Las operaciones policiales avanzaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis, en un asalto estilo Hollywood con destino a Manzanillo, seguía sin solución. Mientras tanto, Don Checo y el Barbas estaban presos, y Ernesto Rufo, exgobernador, enfrentaba investigaciones por vínculos con ladrones de combustible. La justicia apretaba el cerco, pero el crimen aún resistía. En Hidalgo, Texas, el tiempo parecía detenido para Julio César Chávez Jr. La audiencia del 21 de agosto se acercaba y las acusaciones de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa pesaban. Michael Goldstein, su abogado, insistía, Julio es víctima de una persecución injusta, afirmó. Pero las manchetes no perdonaban y el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones. En México, el caso Pegueses continuaba exponiendo secretos. La Fiscalía presentó mensajes que ligaban al gobierno de Enrique Peña Nieto con la compra del software de espionaje. El PRI acusaba al gobierno de manipular la narrativa, pero el pueblo no parecía convencido. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que la verdad debe prevalecer, pero muchos veían su postura como una jugada electoral. El escándalo mantenía al país en suspense. La TV Azteca enfrentaba un colapso inminente. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum declaraba, la justicia fiscal es innegociable. Salinas en redes acusaba al gobierno de persecución, pero sus palabras no convencían. El futuro de la emisora parecía sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán del viernes mantenía al país en alerta. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero lo ponía en peligro. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en secreto y el clan Guzmán enfrentaba su ocaso. Las operaciones policiales avanzaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis en un asalto estilo Hollywood con destino a Manzanillo seguía sin solución. Mientras tanto, Don Checo y el Barbas estaban presos y Ernesto Rufo, exgobernador, enfrentaba investigaciones por vínculos con ladrones de combustible. La justicia apretaba el cerco, pero el crimen aún resistía. En la política, el partido Morena consolidaba su estrategia tras el Consejo Nacional del 20 de julio, planeando las próximas elecciones. Andrea Chávez, con su discurso afilado, atacaba al PRIAN recordando los escándalos de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Hoy tenemos 25% menos feminicidios y un México más seguro, afirmó, destacando los avances. Mientras tanto, Lady Racista seguía en las redes con videos exponiendo sus actitudes. Sus justificativas frágiles no convencían. Con tantas frentes abiertas, México caminaba en la cuerda floja. ¿Qué vendría después?
En Hidalgo, Texas, el tiempo parecía detenido para Julio César Chávez Jr. La audiencia del 21 de agosto se acercaba y las acusaciones de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa pesaban. Michael Goldstein, su abogado, insistía: Julio es víctima de una persecución injusta, afirmó. Pero las manchetes no perdonaban y el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones. En México, el caso Pegueses continuaba exponiendo secretos. La Fiscalía presentó mensajes que ligaban al gobierno de Enrique Peña Nieto con la compra del software de espionaje. El PRI acusaba al gobierno de manipular la narrativa, pero el pueblo no parecía convencido. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que la verdad debe prevalecer, pero muchos veían su postura como una jugada electoral. El escándalo mantenía al país en suspense. La TV Azteca enfrentaba un colapso inminente. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum declaraba: la justicia fiscal es innegociable. Salinas en redes acusaba al gobierno de persecución, pero sus palabras no convencían. El futuro de la emisora parecía sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán del viernes mantenía al país en alerta. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero lo ponía en peligro. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en secreto y el clan Guzmán enfrentaba su ocaso. Las operaciones policiales avanzaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis en un asalto estilo Hollywood con destino a Manzanillo seguía sin solución. Mientras tanto, Don Checo y el Barbas estaban presos y Ernesto Rufo, exgobernador, enfrentaba investigaciones por vínculos con ladrones de combustible. La justicia apretaba el cerco, pero el crimen aún resistía. En Hidalgo, Texas, el calor era sofocante, pero Julio César Chávez Jr. sentía un frío diferente. La audiencia del 21 de agosto se acercaba y las acusaciones de posesión de armas y supuestos lazos con el cártel de Sinaloa pesaban. Michael Goldstein, su abogado, insistía: Julio es inocente y lo probaremos, afirmó. Pero las manchetes no perdonaban y el pueblo se dividía entre apoyar al ídolo y cuestionar sus acciones. En México, el caso Pegueses ganaba fuerza. La Fiscalía reveló nuevos documentos que detallaban pagos sospechosos ligados a la compra del software durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. El PRI acusaba al gobierno de fabricar pruebas, pero el pueblo exigía justicia. Ricardo Anaya, del PAN, apoyaba la investigación diciendo que la transparencia es esencial, pero muchos veían su postura como una jugada electoral. El escándalo mantenía al país en suspense. La TV Azteca enfrentaba un colapso inminente. Ricardo Salinas Pliego, acorralado por una deuda de 74,000 millones de pesos, vio al tribunal ordenar el pago de 3,527 millones en impuestos atrasados. En Estados Unidos los acreedores apretaban y la presidenta Claudia Sheinbaum declaraba: la justicia fiscal es innegociable. Salinas en redes acusaba al gobierno de persecución, pero sus palabras no convencían. El futuro de la emisora parecía sombrío. En Chicago, la audiencia de Ovidio Guzmán del viernes mantenía al país en alerta. Su acuerdo con Estados Unidos para revelar secretos del cártel de Sinaloa podía desmantelar redes de tráfico, pero lo ponía en peligro. Su hermano Joaquín Guzmán López seguía detenido en secreto y el clan Guzmán enfrentaba su ocaso. Las operaciones policiales avanzaban. El robo de oro y plata del grupo Baxis en un asalto estilo Hollywood con destino a Manzanillo seguía sin solución. Mientras tanto, Don Checo y el Barbas estaban presos y Ernesto Rufo, exgobernador, enfrentaba investigaciones por vínculos con ladrones de combustible. La justicia apretaba el cerco, pero el crimen aún resistía. En la política, el Morena consolidaba su estrategia tras el Consejo Nacional del 20 de julio, planeando las próximas elecciones. Andrea Chávez, con su discurso afilado, atacaba al PRIAN recordando los escándalos de Felipe Calderón y Genaro García Luna. Hoy tenemos 25% menos feminicidios y un México más seguro, afirmó, destacando los avances. Mientras tanto, Lady Racista seguía en las redes con videos exponiendo sus actitudes. Sus justificativas frágiles no convencían. Con tantas frentes abiertas, México caminaba en la cuerda floja. ¿Qué vendría después?
Y ahí está toda la verdad detrás de estas historias que conmocionaron a todo el país. El caso de Julio César Chávez Jr. finalmente fue esclarecido después de tantas especulaciones. La situación con las organizaciones criminales muestra que la justicia está funcionando y que nadie está por encima de la ley, sin importar qué tan poderoso sea. La decisión del Tribunal Electoral también marca un momento importante para la democracia mexicana. Y la situación de TV Azteca nos muestra cómo hasta los imperios más sólidos pueden enfrentar crisis inesperadas. Ahora quiero saber tu opinión sobre todo esto. ¿Qué te pareció toda esta historia? ¿Esperabas que las cosas sucedieran de esta forma? Deja tu comentario aquí abajo contando qué piensas sobre cada una de estas noticias. Si este video te trajo información importante, no olvides dejar tu like. Eso ayuda mucho al canal a crecer y a continuar trayendo las noticias más relevantes del momento. Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha ahora para hacer tu suscripción y activar la campanita de notificaciones. Así siempre estarás al tanto de todo lo que pasa y no te perderás ninguna información importante. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el próximo video con más novedades.